Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. Estamos hablando, José Luis y yo, mientras estábamos esperando para entrar en directo al programa con ustedes, que nos solíamos motivar poniéndonos canciones de rock y bandas de heavy metal. Yo concretamente me pongo Barón Rojo, yo no sé, José Luis, lo que se pone, pero la verdad que es necesario muchas veces para conseguir darle un poco de vida y motivarnos mucho con lo que está pasando. El jueves pasado nos dedicamos a la teoría económica, a la teoría monetaria moderna, y la verdad que es de bien nacidos ser agradecidos porque tuvo una acogida bestial. Nos han escrito por todos lados. La verdad que la cantidad enorme de mensajes de las personas que nos han escrito lo hemos recibido todo, lo hemos visto todo. José Luis, tú eres el encargado de hacer el resumen porque tú eres el que has estado ahí dándole a Twitter todo el rato. Bueno, yo encantadísimo. Bueno, en primer lugar, como tú has dicho muy bien, hay que agradecer a todas las personas que nos han escrito, que nos han dicho que les encanta el programa. Y bueno, trataremos de seguir en esa línea. Me explico bien. El juego de la MMT es muy interesante y yo creo que puede seguir ayudándonos. Y de hecho, lo que hemos pensado ha sido que a medida que abordemos nuevos hechos, nuevos acontecimientos, los vamos ya a situar directamente en el marco de la MMT. Luego, si te parece bien, yo he visto aquí distintos correos, pero ha habido uno que yo lo tengo que subir porque es un fallo mío en no hablar de don Jesús Huerta de Soto, persona a la quien admiro, respeto. ¿Qué quiere que le diga? Soy un fan incondicional. Y como pueden ver en la pantalla, nos han recomendado ustedes mismos la conferencia que dio el 19 de abril de 2012 en la Fundación Rafael del Pino. La tienen ahí, fue una conferencia que yo les invito a ustedes a que entren en YouTube y la vean, porque la verdad es que van a disfrutar de un buen ponente, a ver si la podemos poner. Muy bien. A ver si la podemos ver, que yo no la estoy viendo ahora. A ver. ¿Es por culpa mía? No lo sé. Vuelvo. Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto. Mira, no, ahí lo van a compartir. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Bien. Bueno, pues aquí tienen ustedes, pues ven el título de la conferencia, Crisis financiera, reforma bancaria, el futuro del capitalismo. Es muy interesante porque explica dónde está el origen del mal del capitalismo. ¿De acuerdo? Jesús Huerta de Soto, ¿qué le voy a decir yo? No hace falta presentación. ¿De acuerdo? Es yo creo que de los mentes más ilustres que tenemos en España y que además colabora bastante con el Reino Unido, ¿no? Bien, pues aquí lo tienen ustedes. Yo les invito a que vean el vídeo. Es fantástico. Yo lo vi en su día, pero no caí en recomendarlo. Luego también, como puedes aquí, nos han mandado un chiste, que lo he subido porque me ha hecho gracia, no por otra cosa. Se ve claramente aquí cómo el Banco Central Europeo trata de cobrar los tipos de interés negativos a los bancos, pero los bancos se vuelven y se lo cobran al Banco Central Europeo por los TLR y luego a nosotros nos aplican las comisiones salvajes. Que, por cierto, hoy ha estado interesante porque estaba viendo tranquilamente mientras comía la tele y me he encontrado que en un informativo ya hablaban de comisiones bancarias salvajes por parte de los bancos, lo cual se ve claramente que esta gente va a intentar cubrir lo que no gana vía intereses cobrando comisiones a los depositantes. Lo maravilloso es que ya vamos entendiendo los chistes. Eso es un puntazo. No todo lo que nos han mandado han sido chistes y mensajes alegres, ¿verdad? Bueno, efectivamente, te contaré como anécdota divertida que el sábado estaba paseando por mi barrio y me encuentro un señor que para la bici, me para por la calle y me dice, he visto su programa de MMT. Dice, ahora bien, he llegado a una conclusión muy clara, no hay solución, me dice. E incluso me citó, además, no voy a decir, como era una conversación privada, no voy a decir de quién me habló, pero me habló de un ministro, que este señor tuvo ocasión de hablar con él y le dijo lo mismo, que no había solución. Y decía el señor,
Dice, con lo cual creo que ustedes van muy bien orientados. Digo, bueno, no hay que ser muy listo para saber que aquí no hay solución y que los políticos están limitando a dar la patada para adelante y tratan de que el sistema aguante hasta que ellos dejen el puesto. A ver si tenemos que cambiar el tono, porque no puede ser que la gente se vaya desmotivada pensando que no hay solución. Hay millones de soluciones. No hay solución a esto de ahora y es hasta bueno que no haya solución, porque si no continuarían con esta forma de hundir la economía. Bueno, ellos lo que dicen, y además yo es que lo comparto también, ellos lo que dicen es que el sistema tal y como está ahora funcionando no tiene solución. Y ven claramente cómo la MMT es un paso previo para llegar al gran reset. Entonces, claro, automáticamente ellos dicen, vale, que eso es lo que digo yo también, yo me incluyo en el grupito. Entonces decimos, bueno, esto no es solución, los políticos no hay solución, están dando la patada para adelante, ¿de acuerdo? Como Clemente en el fútbol y a jugar la pelota de esta manera hasta que ellos estén en el cargo y mientras tanto que pase el tiempo. Otras personas también insisten y nos han dicho que ante la semejante irresponsabilidad, ante una política monetaria y fiscal tan irresponsable, ellos están optando por comprar oro con fuerza, con energía y plata. Y aquí viene lo siguiente. Entonces nos han dicho que dediquemos un programa al oro, ¿de acuerdo? Para que ellos vayan conociendo en profundidad cómo es el mercado del oro, cómo funciona, quiénes son los principales personajes, cómo manipulan los precios y, bueno, para elevar un poquito el nivel de conocimiento. También nos han dicho que ha tenido sí también la parte de que dedicamos a tierra de cultivo. Otros nos han dicho que están metiéndose en uranio, que el uranio está subiendo con fuerza, que también me parece que nosotros hablamos de ellos. Y muchos de ellos dicen, yo no quisiera tener dinero en efectivo, ni tampoco quisiera tener deuda pública de ningún país. Dice, porque yo creo que todos los estados están quebrados, ya no solamente los del sur de Europa, ¿de acuerdo? Y luego también están los millennials, que ahí nos critican un poco porque dicen, no, hay que meterse a invertir en Bitcoin y abandonar el dinero en efectivo. Hombre, yo no soy millennial, ya lo hemos dicho, yo ya he dicho mi opinión, yo creo que entre el 1 o el 2% se puede meter en Bitcoin o en monedas o en las stable coins, pues yo creo que ahí sí que podría meterse también un poquito para diversificar. Y yo quería, ya que estamos hablando diciendo que no hay solución, yo, Marcial, te quería mostrar estos gráficos que revelan claramente que no hay solución. Y la gente lo estamos viendo todos y todas las personas que nos ven también. Fíjense ustedes en este gráfico. Podrán ver aquí recogido la deuda total de los Estados Unidos. Miren ustedes que representa el 400% del PIB. Pero lo que quiero es que se fijen ustedes es en este detalle. Solamente analizando la evolución del gráfico, llegamos a la conclusión, simplemente viéndola, llegamos a la conclusión de que lo que más crece es la deuda improductiva. ¿De acuerdo? Es esta deuda improductiva la que más está creciendo. Por lo tanto, es lo que hace que la economía vaya deteriorándose paulatinamente. Miren ustedes cómo esta es la deuda total de Estados Unidos. Fíjense cómo se aceleró desde 2008 con Obama y con Trump y ahora con Biden. Y quiero que se fijen en lo siguiente. Miren las palabras de Summer. Summer fue secretario de Estado del Tesoro de los Estados Unidos, me parece, durante 8 años, con el Partido Demócrata. Y mire usted lo que dice. Dice que ahora mismo el Partido Demócrata y antes el Partido Republicano han llevado, y antes Obama, han llevado la peor, la menos responsable política macroeconómica de los últimos 40 años. Y dice él que se están creando enormes riesgos. Dijimos que ya no solo lo percibimos las personas de la calle, como les decía anteriormente, pero es que también lo percibe gente del talento de Larry Summer, que da clase en Harvard, que ha sido secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y lo que es peor es que la deuda pública, nos encontramos que es la deuda improductiva la que hace crecer al PIB. Por lo tanto, se necesita mucha deuda improductiva para que el PIB crezca. Ven ustedes cómo los picos máximos de deuda pública están en la Guerra Civil de Estados Unidos, al final de la Primera Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos superando ese nivel de nuevo. En cuanto al activo del balance del FED, el balance del Banco de la Reserva Federal, para que ustedes vean aquí, representa el 36% del PIB de los Estados Unidos. No es demasiado, ¿de acuerdo? Lo importante es que fíjense cómo ha crecido. Ha crecido en torno al 65% en un año. Una verdadera barbaridad. Pero si esto le parece barbaridad, la barbaridad más grande, el campeón del mundo, es el Banco Central Europeo, cuyo activo, el activo de su balance, representa el 71,5% del PIB. Con lo cual se ve claramente que esto no tiene sentido. Y este es el gráfico que a mí
más me llama la atención y el verdaderamente preocupante, Marcial. En la línea azul representa las inyecciones de liquidez que ha hecho el FED o el gobierno de los Estados Unidos. Como puedes ver, han inyectado 36,9 billones, pero simplemente el crecimiento del PIB se encuentra atrapado, no consigue subir. De tal manera que se necesitan casi $12 de inyecciones de liquidez para conseguir $1 de crecimiento económico. Luego ves claramente que el FED, los bancos centrales, se encuentran en una trampa, se encuentran atrapados y necesitan hacer intervenciones continuas para conseguir unas tasas de crecimiento que cada vez son menores. Esto es MMT en estado puro. Pero es que luego, además, esta MMT que la defienden con intensidad, como tú mismo dijiste, un ministro comunista del gobierno de España, algunos asesores del gobierno de España, de este gobierno social comunista, pueden ver ustedes como encima, desde que la MMT ha estado aplicándose o una cuasi MT, ven ustedes que los ricos cada vez, pues son más ricos y en este caso en concreto hemos tomado como referencia el porcentaje que de la bolsa poseen. Y ven ustedes cómo ahora poseen el 87%, mientras que los más pobres cada vez poseen menos y ahora poseen solamente el 13%. Estamos Luego, diciendo que todo esto revela lo que hay. Que la teoría económica moderna, aparte de todo lo que hemos dicho, que nos lleva al fracaso, además incentiva las desigualdades. Es una cosa que no había caído. Los ricos cada vez son más ricos y la diferencia... Oye, José Luis, tengo un amigo que es periodista, con el que siempre tengo una pelea, que es sobre si se dice el COVID o la COVID. Él dice, mi amigo, periodista, por lo tanto se supone que sabe de esto, dice que se dice la COVID, pero yo me niego a decir la COVID porque no me sale. Y al hilo de esto hemos recibido una consulta en Twitter de alguien que dice que eres el único al que le ha oído decir el FED. O sea, el FED es la Reserva Federal, el FED en vez de la FED. Y además dice que no se dice en ningún lado, que en francés se dice la FED, que tal. ¿Se dice el FED? ¿Se dice la FED? ¿Es que tienes un lapsus mental o cómo? Bueno, yo lo que voy a hacer es exponer el argumento. Bueno, yo no soy de letras, pero yo voy a exponer el argumento por el que yo digo el FED. Vamos a ver. El Banco de la Reserva Federal, podemos ver el sistema. Hablamos del Banco de la Reserva Federal, pero realmente tendríamos que hablar del sistema. Podemos referirnos a los bancos de la Reserva Federal. Entonces, por ejemplo, si ustedes, yo he cogido esta página de Wikipedia para mostrarles de dónde yo saco el argumento. Yo puedo referirme a cada uno de los bancos de la Reserva Federal y obviamente el banco es masculino. Luego yo puedo hablar del Banco de la Reserva Federal de Boston, puedo hablar del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. ¿De acuerdo? Este conjunto de bancos, ¿de acuerdo?, que son 12, uno por cada distrito, constituyen el sistema de la Reserva Federal. Luego, lo mires por donde lo mires, desde el lado del banco o desde el lado del sistema, en todo caso siempre es un masculino, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo pueden ver ustedes aquí, lo he sacado de la página de Wikipedia y pueden ver cómo podemos hablar de masculino con los bancos regionales o podemos hablar, miren ustedes aquí, el sistema de la Reserva Federal, que es el sistema central bancario de los Estados Unidos. Pero puestos ya no me voy a ir solamente a Wikipedia, nos vamos a ir a la página del sistema de la Reserva Federal. Si nos fijamos aquí, podemos ver que cuando habla aquí de la Junta de Gobernadores, mira cómo emplea y dice la Junta de Gobernadores del sistema de la Reserva Federal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, si les parece bien, yo creo que lo que está claro es que es un sistema y por eso es el sistema FED. Vale. Pues yo creo que... Te voy a contar otra anécdota divertida que pasaba también. A mí yo también tuve otro problema porque yo nunca decía yo no decía el Bundesbank, ¿de acuerdo? Sino que decía la Bundesbank. En mi época se hablaba hablaban aquí del BUBA, pero era la BUBA, ¿de acuerdo? Porque en alemán era la banca, ¿no? Pero aquí en inglés yo creo que está claro que es el sistema federal. Ahora bien, como digo, yo no soy experto en temas de este tipo,
pero la razón por la que yo empleo el FED es este hecho, ¿de acuerdo? Porque es el sistema del Vale, de la Reserva en eso Federal. está claro. Hay que definir que en inglés, por ejemplo, los barcos son mujer, son femenino, es ella. Entonces no se habla de el barco, se habla de la barco. Los marinos se refieren a los barcos en femenino. En femenino. Bueno, pues ya que estamos en el FED, voy a intentar interiorizarlo y que no se me escape la FED. Ya que estamos en el FED, la semana pasada esperaban todos con verdadera ansiedad una reunión, que era la reunión de mercados abiertos. Ahora hablaremos de lo que son la reunión de mercados abiertos, la FOMC famosa, y unas declaraciones de Powell, y vamos a analizar ahora las declaraciones de Powell. Pero primero y fundamental, ¿qué es el Comité de Mercados Abiertos de el FED? El FED. Bueno, miren, ya aprovechando, con motivo de esta discusión, nos ha traído a colación una cosa, yo creo que es realmente importante y que lo deberíamos saber. Vamos a ver cómo está organizado el sistema de la Reserva Federal. Bien, el sistema de la Reserva Federal, pueden ver ustedes que a este nivel tenemos por un lado la Junta de Gobernadores. Luego tenemos los 12 bancos regionales, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el Comité de Mercados Abiertos, ¿de acuerdo?, del sistema de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Ven ustedes el FOMC. Ahora lo veremos y analizaremos sus funciones. Pero para que vean ustedes quién lo compone, el FOMC elige al presidente de la Junta de Gobernadores como presidente del FOMC. Y luego coge al presidente de un banco regional, concretamente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, como su vicepresidente. Luego, las reuniones del FOMC se llevan a cabo 8 veces al año en Washington, ¿de acuerdo? Salvo que haya variaciones. Cada 3 meses, al final de cada trimestre, en esas reuniones se habla también de cuáles son las perspectivas económicas y acerca de tipos de interés. Estas reuniones son muy interesantes y les voy a decir cómo lo preparan, porque yo he tenido ocasión de trabajar cerca del Banco de Inglaterra con estas cosas, ¿no? Tienen equipos, ¿de acuerdo?, que preparan no solamente los datos macroeconómicos, sino que además llaman a los creadores de mercado, están en contacto con ellos, de tal manera que elaboran un dossier que le facilitan a los miembros del FOMC. Ese dossier se lo estudian los miembros del FOMC y ya van a la reunión un poco con toda la documentación y con todos los datos de tipos de interés, expectativas de los creadores de mercado, y van a las reuniones muy preparaditos, ¿de acuerdo? También les voy a mostrar ahora a el FOMC, concretamente. Mire qué curioso está esto. Y además Marcial se va a acordar, porque una vez estuvimos hablando y yo le decía, digo, hay que distinguir en el FOMC intervenciones verbales de intervenciones reales. Mira, la razón es esta, Marcial, porque el FOMC es el que establece la política monetaria que va a llevar el sistema de la Reserva Federal, ¿de acuerdo? Que va a llevar el FED. Entonces, el FOMC, fíjate que hace referencias a qué nivel tienen que situarse o van a situarse los tipos de interés, va a preocuparse de que se lleven a cabo las operaciones de mercado abierto que permitan fijar el movimiento de los tipos de interés dentro de un margen, pero fíjate además, esas son intervenciones reales, pero fíjate también cómo lleva las comunicaciones con el público para hacer también intervenciones verbales. En estos momentos en que vivimos, las intervenciones verbales son muy importantes. Por ejemplo, yo creo que Powell nos quiere meter miedo con la inflación. Entonces, su intervención verbal es decisiva, porque crea la expectativa de que no presta interés por la inflación y todos los gestores de fondos dicen, ay, vamos a vender bonos porque la inflación porque la inflación se va a disparar. ¿De acuerdo? Con lo cual, fíjense qué curioso que en el FOMC, dentro de sus funciones, que establece la política monetaria, fija los tipos de interés de los fondos federales, también tiene intervenciones verbales. También quería decirles que el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York está en la reunión, es el vicepresidente del FOMC, porque el Banco de la Reserva Federal de Nueva York es el que hace físicamente las operaciones de intervención en los mercados que previamente ha fijado, con los criterios que previamente ha fijado el FOMC. Por eso es tan importante el Banco de la Reserva Federal, porque él es el que hace las operaciones físicas, hace las operaciones de open market, es el que hace absolutamente todas las operaciones. Entonces, bien, yo creo que con esto ya tenemos una idea clara de lo que hace el FOMC y además hay que leerse los comunicados porque marcan perfectamente cuál es su opinión. Sobre todo los trimestrales, como ha pasado ahora en marzo, porque hablan desde el punto de vista de sus perspectivas económicas como de las perspectivas de tipos de interés. ¿De acuerdo?
Vale, ahora que ya conocemos las funciones del FOM, vamos a los mercados de renta fija. ¿Por qué hay ahora mismo tanto revuelo en el mercado de bonos y en el del dinero también? Bueno, vamos a ver. Yo en principio creo que la mejor manera de enfocar la contestación a tu pregunta es que nos fijemos en el gráfico de la rentabilidad del bono americano para que ustedes tengan una perspectiva clara y situemos todo en contexto. Porque si no hay contexto, no vamos a llegar a una conclusión. Vamos a ver, miren, ven ustedes cómo la tendencia de la rentabilidad del bono de 10 años es claramente bajista. ¿Lo ven ustedes? Fíjense que explicamos en el programa del pasado jueves que la MMT concretamente empezó en 1981. Ven ustedes cómo la tendencia es bajista. Bien, el problema que ha pasado, Marcial, es que, como puedes observar, la rentabilidad del bono ha subido con fuerza desde los mínimos de los últimos 300 años. Y solamente por esta pequeña subida se ha montado un lío espectacular. ¿De acuerdo? Y están todos soliviantados. Seguimos razonando. Este es un gráfico del ETF que tiene bonos del Tesoro americano a más de 20 años. Pueden ustedes observar cómo hubo un intento de ir para arriba, fallido, y cómo aquí se han acelerado las ventas. ¿De acuerdo? Luego lleguen ustedes automáticamente a la conclusión de que los que están vendiendo aquí son los gestores de fondos. Y han vendido mucho. De tal manera que han llegado a tener incluso hasta un volumen récord histórico de posiciones cortas. Con esto quiero decir que ya han vendido, ¿de acuerdo? No piensen ustedes que ahora esta es una noticia nueva, ¿de acuerdo? Ya han vendido. Es importante que la noticia es que ya han vendido para las conclusiones que saquemos en adelante. Bien, por lo tanto, yo lo que creo es que este lío se ha montado simplemente porque la rentabilidad del bono estaba en mínimos históricos, la gente estaba muy cargada de un bono que es el activo más seguro del mundo, que el Banco de la Reserva Federal lo ha llevado a límites de precio altísimos y, claro, los gestores de fondos pensaban que los tipos de interés se iban a mantener estables, los tipos de interés a largo plazo se iban a mantener estables. No ha sido así, ¿de acuerdo? La intervención verbal de Powell en el Wall Street Journal diciendo que no le preocupaba la inflación acentuó las ventas, ¿me explico bien? Y lo que han hecho, en definitiva, los gestores de fondos es, al ver que Powell ha tenido una intervención verbal en la que ha dejado claramente de manifiesto que no le preocupa a qué nivel pueden llegar los tipos de interés, ellos han optado por vender. Esta política no es nueva. Esto yo lo estudié en la facultad. El Powell ha hecho lo mismo que hicieron en 1945 los responsables entonces del Banco de la Reserva Federal. Dieron la sensación de que los tipos de interés a largo plazo podían subir y no les preocupaba. Les contaré como detalle que justamente ya están en el nivel que alcanzaron en el primer quinquenio de 1940. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en 1945 se alcanzó este mismo nivel, el Banco de la Reserva Federal tuvo el mismo comportamiento y yo creo que lo peor ya ha pasado, sin perjuicio de que vayamos a hablar. Sin embargo, Warren Buffett en su última carta anual que le manda a los accionistas o a los que tienen los fondos en Berkshire, dijo que el mercado de los bonos no es el mercado para estar en estos días. Y sin embargo, a mí hay una cosa que me escama un poco, que es una pequeña subida de bonos. ¿Por qué ha puesto tan nervioso a tanta gente? Bueno, pues primero, en cuanto a lo que dice Warren Buffett, bueno, eso son divinas palabras, me explico bien, porque, claro, tú dices, bueno, no se debería estar en bonos, ¿y qué deberíamos estar? Con todo tan caro, con los precios al límite, ¿dónde tendríamos que estar? ¿Me lo quiere decir usted? Eso es lo difícil. Hombre, podemos trabajarlo, pero realmente no es fácil. Yo creo que para estar llevan razón, lo mismo dice Dalio. Dalio también dice que tener dinero ahora es basura, ¿de acuerdo? Casi tras, me parece que ha dicho, ¿no? Ahora bien, dices, a una persona normal, ¿dónde mete el dinero? ¿De acuerdo? Yo lo que creo que la situación actual, evidentemente habría que hacer una composición de la cartera invirtiendo en aquellos sectores que tienen más fuerza. Yo creo que la bolsa no ha hecho techo, me explico bien. Yo creo que la bolsa puede caer un poco más, pero eso sería una oportunidad de compra. Habría que meter también una parte en el oro, como hemos dicho, una parte en el Bitcoin, una parte en bonos chinos, una parte en tierras y una parte en commodities.
ir diversificando el dinero para reducir las existencias en efectivo al máximo posible. Esa yo creo que es la idea que nos quiere transmitir tanto Dalio como Warren Buffett, personas a las que respetamos y que tienen un profundo conocimiento. Y yo creo que no mienten, ¿de acuerdo? Insistimos en por qué están asustados. Mira, es que los bancos centrales han encarecido hasta un extremo máximo al activo de mayor calidad y de menor riesgo del mundo, lógicamente, que es el bono americano. Los gestores de fondos contrajeron enormes riesgos porque apostaban porque los tipos de interés se iban a mantener y que no habría inflación. ¿Por qué? Porque las políticas inflacionistas llevadas a cabo hasta hace muy poco tiempo no eran capaces de generar inflación. Hemos visto que ahora, como consecuencia del COVID y de que a medida que está abriendo la economía, se está produciendo un aumento de la inflación. Pero como estamos comparando con niveles bajos, nos parece que el aumento de la inflación es muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, lo que han hecho esta gente ha sido, yo de entrada vendo. Y entonces, como tenían muchos bonos, lo han vendido y lo que han hecho ha sido reducir sus carteras. Entonces, yo lo que creo es que ahora sus carteras se han reducido a un nivel bastante manejable. Pero yo quería llamar la atención sobre lo siguiente. Me voy a poner en la piel de Powell. A Powell, ¿saben ustedes por qué salió en el Wall Street Journal sin preocuparle el nivel que estaban teniendo los tipos de interés a largo plazo porque estaban subiendo y porque decían que había temores de inflación? No le preocupaba por este gráfico que van a ver ustedes, ¿de acuerdo? Que lo hemos sacado del Banco de la Reserva Federal de San Luis, ¿de acuerdo? Y es el índice de estrés financiero. Ven ustedes que a pesar de las fuertes subidas de los tipos de interés a largo plazo, los niveles de estrés financiero no se han incrementado. Por lo tanto, esta es la razón por la que Powell ha dejado que los tipos de interés a largo suban, ¿de acuerdo? Yo creo que ya ha vendido todo el que quería vender, ya ha vendido, y a mí me da la sensación de que estamos ya cerca de un techo en el rendimiento de los bonos. Y no ha dañado tanto a la economía porque el índice de estrés financiero sigue bastante controlado. Y es por lo que al Banco de la Reserva Federal no le preocupa. ¿De acuerdo? O sea, que la gente se ha puesto nerviosa, pero realmente no tendría mucho motivo para ello. ¿Por qué una subida de los tipos de interés emergentes, de los bonos emergentes, perjudica a esas economías, a los mercados emergentes? Bueno, realmente lo que está pasando es lo siguiente, que unos tipos de interés, si tú recuerdas, cuando estuvimos hablando de la curva de tipos, en el programa del lunes de la semana pasada, dijimos que como la curva de tipos tenía una fuerte pendiente positiva, lo más probable es que el dólar se apreciara. ¿De acuerdo? Además, la mayor parte de los gestores de fondos a finales de año adoptaron un gran volumen de posiciones cortas en dólares. ¿De acuerdo? De tal manera que nos encontramos que la economía recuperándose, con la curva de tipos con pendiente positiva, con todos los gestores de fondos, con posiciones cortas, todos apostando porque el dólar va a caer, pues hombre, lo más lógico que es pues que el dólar rebote. Y aquí tenemos la siguiente combinación. Tipos de interés al alza y euro al alza encarece la financiación de los bonos que emitan los mercados emergentes. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ahora es que en el mundo se está produciendo un flujo de dinero que vuelve ahora a los Estados Unidos, porque la rentabilidad del bono americano o la rentabilidad de los bonos americanos a 10 o 20 o 30 años resulta ya atractiva y aún más con la expectativa de un dólar al alza. ¿De acuerdo? Esta falta de liquidez también es la que ha perjudicado a las tecnológicas y por eso las han visto ustedes que han corregido, pero realmente su tendencia sigue siendo alcista. ¿De acuerdo? Y aquí llegamos muchas veces, para llegar al tema concreto en el que nos queremos centrar en el programa concreto, el de hoy, pues tenemos que dar algunas vueltas y ya hemos terminado, ya hemos llegado. Hemos llegado a la inflación. La inflación es el punto definitivo y es el término que es crítico en este punto, obviamente. Sí, obviamente ahora mismo, sinceramente, ahora mismo aquí hay dos materias que atraen la atención de todo el mundo y que está todo el mundo interesado, las casas de análisis. Una es la MMT, ¿de acuerdo? Que ya la hemos analizado. Y la otra es la inflación, ¿de acuerdo? Efectivamente, la clave ahora mismo es la inflación y cómo se va a comportar. Ese es lo que están estudiando todas las casas de análisis, ¿de acuerdo? Y lo que están tratando de averiguar es si las presiones inflacionistas son temporales o son permanentes o vamos a entrar en un escenario hiperinflacionario.
Yo lo que les diría a ustedes es que descarten la entrada en un proceso hiperinflacionista. Descarten ese escenario. No tengan miedo. Yo lo que creo es que, como dice el propio Powell y dice el FOMC, ya lo veremos, es que estas presiones inflacionistas yo creo que son meramente temporales, ¿de acuerdo? Yo lo que creo es que es cierto que la inflación va a subir un poquito, pero luego va a ir cayendo, ¿de acuerdo? Pero sí, la clave, como tú decías, Marcial, es la inflación. Pero, sin embargo, hace como 3 o 4 programas decíamos que toda la inyección monetaria y que todo el dinero que se estaba inyectando y todas las políticas de tal iban a hacer subir la inflación de aquí a un año. Sí, pero la inflación de aquí a un año va a subir. Eso no tenemos problemas. Pero eso es temporal. Vale, es temporal. ¿De acuerdo? No, lo digo porque Claro, para que no nos contradigamos y que la gente piense que no nos contradigamos. No, va a subir la inflación, pero es un tema temporal. Bueno, para que queden las cosas muy claras, luego podemos cambiar de opinión si nos hemos equivocado porque nosotros no somos adivinos. Pero tiene que quedar muy claro el planteamiento y el escenario con el que trabajamos. Y te voy a explicar, ya que tocas el tema de la M2, te voy a explicar una cosita, a ver si soy yo capaz de expresarme con exactitud. Vamos a ver, una de las razones fundamentales por lo que hay muchos analistas que dicen que la inflación se va a disparar es el fuerte crecimiento experimentado por la M2 y la M1. Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? Pero tú sabes perfectamente que en Estados Unidos hay dólares, ¿de acuerdo? Pero fuera de Estados Unidos hay dólares extraterritoriales, ¿de acuerdo? A la hora de calcular el crecimiento de la M2, no solamente hay que tener en cuenta el efecto del crecimiento del dinero que hay dentro de las fronteras de los Estados Unidos, el dinero de los depositantes estadounidenses. También hay que tener en cuenta el otro dinero extraterritorial, el que conocemos como eurodólares. De tal manera que el cálculo que hace el Banco de la Reserva Federal de la M2 es un cálculo que muchos analistas, e incluso en la propia reserva, en el Banco de la Reserva Federal, hay muchos analistas también que dicen que el cálculo de la M2 que están haciendo no es correcto. El problema que tienen es que no saben cómo calcular o no tienen instrumentos precisos para calcular el dinero extraterritorial que hay, los dólares extraterritoriales que hay. Entonces, como no lo pueden calcular, no lo tienen en cuenta. Yo lo que creo es que ese dinero que existe fuera de los Estados Unidos es el que está impidiendo que podamos sacar la conclusión de que un fuerte crecimiento de la M2, dinero dentro de las fronteras de Estados Unidos, va a provocar un aumento de la inflación. ¿De acuerdo? Luego, no lleguen nunca a la conclusión de que porque la M2 esté creciendo automáticamente va a la inflación. Eso es un problema que tienen los estudiantes de económicas cuando estudiaron la teoría cuantitativa del dinero. ¿De acuerdo? No cometan ese error. El cálculo de la M2 que tenemos al aplicarlo en Estados Unidos es un cálculo equivocado porque no tiene en cuenta el dinero extraterritorial. Y luego también, si quieren ustedes desarrollarlo, pueden ver la velocidad de circulación del dinero. Ven ustedes que la velocidad de circulación del dinero está cayendo. Por lo tanto, desde un punto de vista conceptual, sabemos que porque crezca la M2 en Estados Unidos, no necesariamente va a haber inflación. ¿De acuerdo? No necesariamente va a haber inflación. Y volviendo a la cuestión que nos ocupaba, si la inflación va a ser temporal o va a ser permanente, repito, yo creo que la inflación se va a ir al 2,6. Incluso si recuerdas, dijimos que para valorar los riesgos inflacionistas deberíamos esperar a mayo, no tener en cuenta los datos que se han publicado en febrero, ¿de acuerdo? Porque hay muchos que dicen, no va a haber inflación, no va a haber inflación, porque el IPC está en el 1,6, vale, pero es que todavía no podemos llegar a conclusiones serias hasta que no lleguemos a mayo. Pero bueno, como yo dibujé un escenario, el escenario que yo pienso, el que creo, es que la inflación va a subir hasta el 2,6, 2,5, ya les explicaré por qué llega al 2, porque yo creo que va a llegar al 2,6, y luego paulatinamente vais descendiendo. Y es más, hoy les voy a desvelar lo que yo considero que es la variable económica más importante. Y como yo decía esta mañana en el programa de José Antonio Binder, yo no me voy a tatuar, pero si algo me tengo que tatuar es esta variable que les contaremos un poquito más adelante. Vale, estamos hablando de la inflación. Antes habíamos hablado del FED y del Comité de Mercados Abiertos. ¿Qué opina el Comité de Mercados Abiertos al respecto de la inflación y de esta subida temporal? Mira, precisamente, como hemos dicho anteriormente, en este mes de marzo hemos tenido conocimiento de las proyecciones económicas y financieras que hacen los miembros del FOMC. Esta es una práctica que empezaron en el año 2012 aproximadamente, ¿de acuerdo? Y entonces es curioso porque por un lado nos muestran un gráfico, una tabla en el que podemos ver lo que piensan ellos, pero es que además nos hacen un gráfico de puntos en el que cada miembro del FOMC pone un puntito en el nivel que él cree que tendrá la inflación
a medida que transcurra el tiempo. ¿De acuerdo? Si te parece bien, por tu pregunta, vamos a las proyecciones económicas. Lo pueden ver ustedes en este gráfico, en esta tabla que yo mismo he comentado aquí. He puesto mis comentarios para que los tengan ustedes. Miren, en cuanto a las proyecciones sobre el crecimiento del PIB, fíjate, Marcial, que con un estímulo monetario, un estímulo fiscal aprobado ya del 25% del PIB, y si añadimos los gastos en infraestructuras del 35% del PIB, solamente consiguen que el PIB crezca un 6,5 después del año 2020, en el que tuvimos tasas de crecimiento negativas como consecuencia del COVID. Es espectacular. Pero miren ustedes cómo se va desvaneciendo el crecimiento del PIB. En el año 2022 será del 3,3, en el año 2023 del 2,2. Y luego quiero que se fijen aquí, el crecimiento a largo plazo no lo alteran, sigue estando por debajo del 2%. Esto es MMT, lo que hemos explicado tantas veces. Necesitan meter deuda, necesitan inyectar dinero para conseguir $1 de crecimiento. Pero ven ustedes cómo el efecto se diluye. Eso sin tener en cuenta efectos que desconocemos de momento, porque ahora aquí esta gente va con los ojos cerrados, están haciendo estas barbaridades, pero desconocen las consecuencias que pueden producirse, porque esto no se ha dado antes. Ahora, si te fijas en el empleo, que le vamos a dar menos importancia, ven ustedes que se establece el desempleo 4,5, en el año 2022 bajará un poquito, en el año 2023 bajará, pero la tendencia a largo plazo es al 4%. Y vamos a la inflación. Vamos a la inflación. Mira, si te fijas aquí en el gráfico, si te fijas aquí en la tabla, Marcial, ves que la previsión que tiene el FON es 2,2, pero es que en el 2022 baja y en el 2023 baja un poquito. Y ellos creen que a largo plazo se va a mantener en torno al 2%. Yo creo, sin embargo, que en el 2021 se va a ir a la zona del 2,6, ¿de acuerdo? Y luego irá bajando, ¿de acuerdo? Por eso decimos que es meramente temporal. Luego aquí pueden ver ustedes el gráfico, la tabla con las proyecciones que tiene el FON de cómo ve él la marcha de la economía y cómo va a evolucionar. Ellos mismos van publicando el dato de trimestre a trimestre. Ven ustedes cómo han incrementado su previsión de crecimiento de diciembre a marzo. Pueden ver ustedes cómo creían que la inflación iba a estar en 1,8 y la han incrementado su expectativa del 2,2, ¿de acuerdo? Ahora bien, deben de tener en cuenta que esta gente, que es la institución que más economistas tiene, no crean ustedes que es infalible, ¿de acuerdo? Esta gente ha provocado todas las crisis económicas que hemos visto en la historia desde la Segunda Guerra Mundial, O sea, ténganlo en cuenta, vean cómo piensan, pero no lo acepten como un papel al que tenemos que otorgarle la máxima fiabilidad. Estas son previsiones de estos señores, pero vamos, tampoco son... Sí, es verdad, es que veo bien. que en el largo plazo no modifican mucho sus expectativas. Tampoco estoy viendo en esa porque tabla... no saben. Tampoco estoy viendo en esa tabla que nos has enseñado que haya una correlación tan directa entre el PIB y la inflación. No, no la hay. Mira, hablando de la inflación, mira, fíjate, aquí esto lo he puesto, he cogido este gráfico que lo han puesto en forma de barras. Ves aquí que el IPC, ves allí como apenas, o sea, consideran que las presiones inflacionistas son temporales, ¿de acuerdo? Y a pesar del estímulo fiscal aquí no sube. Y fíjate además cómo la inflación subyacente también está anclada, está bastante anclada, con lo cual yo no veo problemas en ese tipo. Y luego, por lo que ves aquí, la correlación, cuando tú consideras que el PIB está creciendo por encima del 5%, como puede pasar en 2021, queremos ver qué correlación tiene con la inflación, ¿de acuerdo? Por si un PIB del 5% pudiera provocar un incremento muy fuerte de la inflación y, sin embargo, no hay correlación. Ves aquí que cuando calculamos el R2 es muy bajo, es muy poco fiable. Por lo tanto, no podemos llegar a la conclusión de que un crecimiento fuerte, como el que se va a experimentar en 2021, traiga aparejada por sí un incremento de la inflación. Luego, la conclusión que debemos de tener es, vale, en 2021 ya los mercados han descontado una inflación del 2,6%, ¿de acuerdo? El Banco de la Reserva Federal se ha situado por debajo y yo creo que los mercados lo que están descontando es que el 2,6 sea el máximo y luego descienda poquito a poco en los años siguientes. Un poco parecido y a un ritmo similar al que prevé el FOM.
Perdona, pero es contraintuitivo lo que acabo de entender. Entonces, perdona que insista en ese tema. Me estás diciendo que el crecimiento del Producto Interior Bruto, que es la producción neta bruta de una nación, no tiene una correlación directa con la inflación, o sea, con los precios de consumo de lo que consume esa nación. Que una nación produzca más, produzca más dinero, no tiene efecto sobre el precio de los bienes. No, no, señor. Vale, pues entonces vamos a la siguiente pregunta que te quiero hacer. Entiendo que los precios sí que tienen efecto en la inflación, porque al final la inflación es básicamente eso. ¿Qué precio es el que más influye en la inflación? Vamos a ver, debemos de tener clara la siguiente idea. El precio, la inflación, guarda una correlación, un R2, ¿de acuerdo? De 0,60 con el precio del petróleo. Claro. ¿Queda clara la idea? De tal Sí. manera que ustedes, viendo cómo va el precio del petróleo, pueden intuir cómo va a comportarse la inflación. Vale. ¿De acuerdo? Y Esa ahora, es la idea básica a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Perdona que te saque de contexto un segundo. Perdona, un segundo. El precio del petróleo tiene una incidencia directa, casi directa, 0,6 en la inflación. Los presupuestos generales del Estado de España se hicieron con un precio del petróleo de alrededor de $45, ¿no? Sí, Y eso ya lo explicamos. Y se calculó una inflación de... Entonces no me acuerdo. Del 2%, por ejemplo, por asimilarlo no sé. La que yo quiera. El precio del petróleo se ha duplicado y la inflación sigue siendo la misma, en teoría, la previsión de la inflación, ¿no? Es eso. Claro, o sea, los presupuestos se han hecho el problema que tienes es que si tú te fijas, bueno, eso ya lo analizamos y llegamos a la conclusión de que con los presupuestos que habían tomado probablemente sería papel mojado. Llegamos a esa conclusión. Luego lo que suelen hacer es ir actualizándolo poquito a poco. ¿Me explico bien? De tal manera que ahora lo suyo es que hicieran un nuevo cuadro, meter los datos, actualizarlo y sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Pero eso, como puedes ver, a los medios de comunicación no les importa. ¿De acuerdo? Ellos cogen la verdad inicial y ya está. ¿De acuerdo? De tal manera que efectivamente tu razonamiento es correcto y vamos a volver a lo que decíamos. Sí, lo que explica el movimiento de los precios, por ejemplo, el movimiento de la inflación se explica en un 60 y tantos % por el comportamiento del precio del petróleo. En la facultad, como he dicho otras veces, nos habían enseñado que eran los salarios. ¿De acuerdo? Bueno, pues no. Queda clara la idea. Es el precio del petróleo. Por lo tanto, si uno ve el precio del petróleo, puede ver cómo van a ir las presiones inflacionistas. Vamos a ver el gráfico del petróleo. ¿De acuerdo? Mira, si te fijas en el gráfico del petróleo, este es un gráfico antiguo que ya lo sacamos, ya lo publicamos, lo pusimos aquí y ven ustedes cómo el precio del petróleo ha subido mucho. Esta es la razón por la que a la hora de calcular el aumento de los precios, esta es la razón por la que ven ustedes que se ha incrementado notablemente los precios de las materias primas, donde pondera más el precio del petróleo. Pero ven ustedes que ha llegado a la resistencia de la zona 66. Bueno, ahora les voy a decir una cosa muy curiosa en el siguiente gráfico. Mire, tras salir Powell diciendo cuál era la opinión del FON, las previsiones del FON, al día siguiente el precio del crude oil cayó $9. De tal manera que da la sensación de que en torno a 66, 67, el precio del petróleo ahí se va a parar. ¿De acuerdo? La clave es, ahora todos los analistas están como locos. Yo hablaba con un amigo mío que trabaja en el mercado de futuros de la energía y me comentaba que ahora mismo cree que la bajada, que están todos estudiando por qué se ha producido la bajada del petróleo, ¿no? Influye el hecho de que por el tiempo que ha habido en los Estados Unidos nos hemos encontrado que en muchos casos las refinerías han tenido que cerrar o trabajar a un ritmo menor. ¿Qué ha supuesto? Se han incrementado los inventarios de petróleo y, sin embargo, son muy reducidos los inventarios de gasolina. ¿De acuerdo? Entonces, una vez se resuelva esta ecuación y lleguemos al equilibrio, vamos a ver cuál es la tendencia del precio del petróleo. Pero a corto plazo, sin saber más de lo que yo sé, ahora mismo la tendencia alcista de corto plazo, esta subida de noviembre a marzo que ha habido el precio del petróleo, de entrada se ha parado. Con lo cual, es un argumento que favorece la tesis de que las presiones inflacionistas son temporales y no va a haber un escenario de hiperinflación. También influye mucho en el precio el Banco de la Reserva Federal, si tuvieran tiempo para leerlo,
sus publicaciones, ellos también dicen que una gran parte del comportamiento del precio del IPC se debe al comportamiento de los productos agrícolas, ¿no? Entonces, ven ustedes este TN, este gráfico, este es un fondo, es un fondo cuyos activos son futuros sobre productos agrícolas. Ven ustedes que han subido, pero ha llegado a una zona de resistencia significativa, ha vuelto a los niveles de 2015. Por lo tanto, yo creo que aquí debería pararse. Entonces, si se para el precio de los productos agrícolas, si se para el precio del petróleo, como parece haberse parado de momento, vamos a considerar como escenario más probable que no va a haber una hiperinflación, que la inflación va a llegar al 2,5, 2,6 y de momento no hay mayor riesgo. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, tú eres de la opinión de que las presiones inflacionistas son temporales también, como indica el FED. Vamos a introducir un nuevo concepto, que es el concepto del impulso crediticio. Porque nos interesa porque luego vamos a hablar de China y su función en el impulso crediticio y a qué afecta todo eso. Bien, bueno, antes de hablar del impulso, vamos a hablar del impulso crediticio, pero quiero situárselo en contexto, ¿no? Y ya he dejado claro que yo creo que pueda haber un incremento de la inflación a corto plazo. Pero quiero comentarles a ustedes unos hechos que deben de tener en cuenta, porque yo no veo que se comenten habitualmente, entre ellos el impulso crediticio, ¿de acuerdo? Es tan importante que yo no lo estudio en la facultad. Entonces, pueden ver ustedes las razones. Les voy a poner en este gráfico que van a subir a continuación las razones que yo veo por las que la inflación a largo plazo están contenidas. Miren, la primera, existe un exceso de capacidad. Efectivamente, en Estados Unidos y en Europa las empresas tienen una capacidad no utilizada. Las empresas de Estados Unidos están utilizando, como pueden ver ustedes aquí en este gráfico, una capacidad, ¿de acuerdo?, inferior al 80%, inferior al 75%. Luego, si hubiera un tirón de la demanda, aquí queda una capacidad no utilizada que está disponible y no provocaría un aumento de costes. ¿De acuerdo? Ven ustedes cómo se está manteniendo sistemáticamente por debajo de 80 desde el año 2005. Luego existe una fuerte competencia mundial, lo saben ustedes perfectamente. Luego tenemos los avances tecnológicos. Tenemos el efecto Amazon, que todo el mundo compara el precio del producto que se va a comprar con el que tiene Amazon. Y luego tenemos el precio del petróleo, que de momento hemos dicho que ha rebotado, que consideramos que se va a mantener en la zona 66-75 aproximadamente. Si el precio del petróleo superara 75, yo ya tendría que replantearme el escenario. Y por último, me voy a referir al impulso crediticio chino. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que creo en conclusión es que la economía va a recuperarse, pero luego va a caer otra vez en el estado de coma. Y en ese estado de coma también la inflación caería. Vamos a ver el impulso crediticio. Miren, en primer lugar, el impulso crediticio, primero le voy a explicar, vamos a lo tienen ustedes aquí, pero voy a ver si aquí les tienen ustedes una nota para que les quede claro qué es el impulso crediticio chino. El impulso crediticio, en este caso concreto lo vamos a aplicar a China. Ahora lo explicaremos por qué. El impulso crediticio fue introducido por primera vez por un economista en noviembre de 2008. Por eso no me lo enseñaron en la facultad. El impulso crediticio se mide, ¿de acuerdo?, como la variación. Se lo digo un poquito a lo bruto y luego lo matizo un poco, pero es así de fácil. Es el incremento del saldo de nuevos créditos frente al PIB de un país. ¿Cuál es la idea que hay detrás? Si en una economía se van solicitando a los bancos y los bancos conceden créditos, más créditos, es porque la gente tiene expectativas de que va a hacer negocios, de que va a vender productos y por lo tanto se va a incrementar la actividad económica. Por lo tanto, cuando crece o cuando aumenta el saldo de los créditos concedidos por la banca al sector privado, ¿de acuerdo?, ese saldo de créditos concedidos pendientes de amortizar con arreglo a los contratos, ese saldo va creciendo, nos está anticipando que la economía va a ir bien, ¿de acuerdo? Y por ese motivo, si el impulso crediticio, como ven ustedes aquí, la línea roja va subiendo, significa que la economía va a mejorar y va a rebotar. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Vamos a ver ahora cómo es el impulso crediticio chino, porque ya China fue, como saben ustedes, China fue la primera en recuperarse del colapso, ¿de acuerdo?, del COVID-19, gracias
a los billones de créditos que introdujeron en su economía. Miren ustedes la línea azul, miren ustedes cómo la línea roja es el impulso crediticio chino. Y el impulso crediticio chino se ha girado a la baja. ¿Esto qué significa? Que el impulso crediticio chino se gira a la baja, ya lo están deduciendo ustedes, no es bueno. Lo que nos está diciendo es que la economía de China el fuerte crecimiento económico que vimos en el cuarto trimestre se va a desvanecer. Luego, si ha sido China con el fuerte crecimiento experimentado en el cuarto trimestre de 2020, la que lideró las compras de cobre, de hierro, de productos agrícolas y provocó fuertes subidas de precio, si en este trimestre estamos viendo que el impulso crediticio chino nos está anticipando una desaceleración de su ritmo de crecimiento, pues cabe pensar que la presión de las compras que hace China y como consecuencia presiona el precio al alza, disminuya. Y por lo tanto que el precio de los alimentos y el precio de los materiales industriales también lo hagan. Una muestra concreta de ello, el precio del cobre. Hemos visto como el precio del cobre se ha girado bruscamente a la baja. Y China es el principal, lógicamente, consumidor de cobre que compra a Chile. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si yo tengo en cuenta que el impulso crediticio chino se ha girado, debo considerar como escenario más probable que también el ritmo de crecimiento de la economía china se modere y, en consecuencia, la presión sobre los precios. Y, por lo tanto, creo que hay una histeria una histeria inflacionista, ¿de acuerdo? Más que una realidad. Y por eso son todos los motivos por los que creo que no va a haber una hiperinflación, que las presiones inflacionistas van a ser normales, propias de una recuperación económica, puede llegar al 2,6, pero a partir de ese momento empezarían a descender, si no desciende antes, y se confirma lo que está anticipando el impulso crediticio chino. Me llama la atención porque he leído muchos artículos de gente muy buena y no citan el impulso crediticio chino. Se lo digo para que también ustedes lo vean y me critiquen. No, yo tampoco estoy en posesión de la verdad. Sí, no, si lo estuviéramos. Oye, nos vamos a tener que ir, pero una última pregunta que te quería hacer hoy es, ¿saben realmente los bancos centrales lo que están haciendo? Vamos a ver, yo voy a contestar con dos preguntas. Primero vamos a ver este gráfico. Los bancos centrales, en principio, yo creo es muy importante, van a situar el tipo de interés, mientras el tipo de interés del bono americano de 10 años no supere el 2,2%, van a hacer lo posible para que no lo supere. ¿De acuerdo? Porque si superara el 2,2 y sobre todo el 2,4, el Nasdaq podía caer significativamente. Por lo tanto, los bancos centrales, el primer objetivo que tienen es que la rentabilidad del bono americano suba, pero en tanto cuando no supere el 2,2 van a estar tranquilos. ¿Por qué digo el 2,2? Porque el 2,2 es una resistencia y porque el 2,2 representa un retroceso del 0,618 del último tramo a la baja. Y la recta directriz bajista va por 2,4. Y luego, finalmente, ¿saben los bancos centrales lo que hacen? Bueno, tengo una anécdota divertidísima que a mí me ha llamado la atención. Antes les he comentado que Larry Summers ha dicho que él piensa que están llevando la peor política macroeconómica de los últimos 40 años. ¿De acuerdo? Y entonces miren ustedes, en este gráfico van a ver ustedes lo que se piensa. Cuando un banco central lo que está haciendo ahora está en una crisis financiera, imprime más dinero. ¿Funciona? Y dice, no, pues vuelve a imprimir más dinero. De tal manera que pueden ver ustedes que aquí el FED ha creado más dinero en 2020 que en casi 100 años de experiencia. ¿De acuerdo? Luego, la política monetaria está operando en los límites. Y miren lo que ha dicho Summers. Summers ha dicho que el 33%, dice, ya después de decir que los gobiernos están llevando una política desastrosa, ha dicho, existe un 33% de la economía entra en deflación, un 33% de que entre en un periodo de estancamiento con inflación y un 33% de que la economía retome la senda de crecimiento sin inflación. Es decir, en pocas palabras, que no tiene ni idea. No tiene la más remota. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Remota idea. Bueno, visto lo visto, hay personas que prefieren encontrar refugio en el Bitcoin, otros en Tesla, en valores como Tesla, otros lo quieren hacer en el oro y en la plata. Y de eso vamos a hablar el próximo jueves. Yo no me lo perdería porque nos jugamos mucho con eso. Nos vemos el próximo jueves, si les parece. Muchísimas gracias.